Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches también a todos ustedes. Gracias por estar aquí. El continuo protagonismo desarrollado por los jesuitas a lo largo de su historia en las misiones, la docencia, la investigación y la teología ha influido un poco en que la figura de su fundador quedara relegada a un segundo plano. Yo les invito esta noche a conocer una faceta de San Ignacio de Loyola desconocida. Es una historia, es una aventura, es la aventura de un hombre que llegó a místico. Yo no sé, Santiago Tío es jesuita y además ha escrito La intimidad del peregrino. Si puede ser interesante llegar a conocer la vida de un místico, ¿esto nos lo aparta de nosotros, nos lo convierte en menos humano o nos lo acerca? Mi respuesta sería taxativa, nos lo acerca. No todo el mundo piensa igual. De hecho, por mi trabajo he discutido bastantes veces este tema y no siempre se admite que la mística es el fundamento explicativo de lo que es una persona. Yo creo que hoy día, como siempre, ha habido una extensa curiosidad por los límites de lo humano y nos gusta pues seguir los récords, las plusmarcas o, ya yendo al campo del espíritu, pues los premios Nobel, los premios... La mística es una ampliación de lo humano necesaria y tanto más, pienso yo, en el mundo de hoy. Y doy dos motivos. Primero, que la persona del místico, a mi modo de ver, tiene una lucidez especial para ver la realidad del mundo. Pongo por caso un Francisco de Asís, que es capaz de ver en todas las cosas la fraternidad. Y nos hablará de la hermana Luna, del hermano Sol, la hermana Muerte, la hermana Pobreza. Estas mismas criaturas en San Ignacio despiertan otra mística o otra dimensión. Ven ellas la grandeza de Dios, la generosidad de Dios, y siente un estímulo inmenso a servir a este gran Dios. Y se pasaba noches enteras contemplando las estrellas o diciéndole a las flores: sé lo que me decís, sé a quién debo servir. Por otra parte, el místico es una ventana abierta ya no a los límites de lo humano, sino a lo ilimitado de Dios. De manera que en cada místico podemos sorprender o la belleza de Dios o la hermosura de Dios. Concretamente en Ignacio yo creo que sorprendemos a un Dios que ama al hombre hasta dar plenamente la vida por el hombre. Vamos a ir siguiendo, descubriendo esta aventura de Ignacio de Loyola. Antonio Beristain también es jesuita y director del Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco. Sí. La mística, como nos estaba explicando, es un fenómeno que se puede investigar científicamente. Supongo que sí, puesto que la mística es un fenómeno humano, es sobrenatural, pero todos somos místicos, consciente o inconscientemente, lo mismo que todas las aves vuelan, unas por debajo de las nubes, otras por encima de las nubes, sería el místico, pero de místico todos tenemos algo. Ese refrán de poeta, músico y loco, todos tenemos un poco. Yo creo que de místico también, quizás inconscientemente, en el sentido de que si por mística entendemos, dicho de una manera gráfica, que cuando el dueño del hotel entra en el hotel se encuentra que está el huésped ya dentro. Cuando nosotros, Ignacio de Loyola o Juan de la Cruz o Teresa, entran dentro de sí, se encuentran que más yo que yo mismo es Dios. Y Dios está ahí en el centro, y ese Dios, Calrané nos dirá, es un existencial, sobrenatural, pero todo lo natural está abierto ya. Esta es una aportación en cierto sentido nueva de Karl Rahner, que todo lo natural, todo lo humano, para ser humano, tiene que estar abierto a los otros. O sea que al mismo tiempo es sobrenatural y al mismo tiempo es una exigencia existencial ya el ser, lo cual es muy satisfactorio. Y a nosotros, a los criminólogos, esto nos abre unas puertas mucho mayor, por ejemplo, que los lingüistas. El lingüista también estudia los códigos lingüísticos. San Ignacio de Loyola ha sido muy estudiado por los lingüistas. La locuela de que él habla, las maneras como dice Nuestra Señora, que es parte y puerta, esa literación que tiene, etcétera. O sea que las diversas ciencias se estudian, pero sobre todo la criminología, porque es un paralelo el que establece la criminología entre cómo el delincuente se resocializa, tiene en la primera etapa una decisión fuerte, hablando en la cárcel, como sea, después de una crisis, y después ya llega al estatus, que sería un poco lo que sucede con la mística. La
el primer estado purgativo, después la decisión primera, después la vía purgativa ascética, la vía iluminativa y la vía mística. O sea que en ese sentido yo diría que sí. Y me acuerdo que estando en Milán, en el Palacio de Justicia, decía allí que la ciencia jurídica es la ciencia de todo lo divino y todo lo humano, está labrado en piedra. Y en lo divino entra lo místico. Hoy hablaremos de lo divino y de lo humano. Julio Caro Baroja, ustedes le conocen, escritor, antropólogo, académico, además director de un libro sobre San Ignacio de Loyola, titulado Ignacio de Loyola Universitario, en el que han colaborado muchísimos especialistas de todo el mundo, algunos de los cuales está presente hoy en esta mesa. Hablando del conocimiento de la mente, que estaba hablando ahora Antonio Beristain, sería interesante el conocer al místico, las experiencias espirituales desde el punto de vista científico, para conocer mejor la mente humana. No, es evidente que la literatura mística, en la que España tiene un lugar privilegiado y también en cantidad, una considerable cantidad de obras poco conocidas, pero que dan como una pauta general, pues es algo que desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista histórico general, pues es de primera importancia. Y concretamente en San Ignacio hay que aceptar que, aparte de la inquietud mística que revelan sus obras y su acción en el mundo de su época, pues hay que contar con que era un hombre de acción, que tiene una interpretación como práctica y universal de la experiencia mística, y esto explica también que después de la fundación de la compañía, en 50 o 60 años de actividad, los jesuitas descuellen no solamente la actividad espiritual que podemos llamar religiosa, sino que también vierten sus inquietudes a una cantidad de ciencias, de artes, de conocimientos que verdaderamente asombra. Y esto lo llevan fuera del mundo europeo, fuera del mundo cristiano, quieren intervenir en los mundos desconocidos para el europeo, que sobre todo en Asia, y realmente la experiencia de San Ignacio está como ampliada, multiplicada y en algunos casos perfeccionada también por razón de la experiencia en la obra de los jesuitas en 60 años después de su vida, que es algo increíble y algo importantísimo en la historia de la cultura humana. Antonio Beristain, estamos hablando aquí de la historia de la cultura humana, de estudios, de investigación, de universidad y tal. ¿Está muy lejos la mística de la universidad? Pues, por desgracia, en cierto sentido, lejísimos, porque ha habido una expulsión hace unos 120 años en España de la teología, que podríamos decir que es la hermana menor o la faceta científica de la mística. Se le expulsó por decisión política, pero si estudiamos un poco despacio, con perspicacia, quizás se autoexpulsó la teología de la universidad. Con una visión pequeña histórica, no me permito comparar con don Julio, pero vemos que el siglo XVIII y XIX la teología entra en un gueto, entra en una equivocación del alfa y omega de la ciencia, no admite más que la revelación, no admite la discusión, no admite la racionalidad, y entonces es lógico, triste, se expulsa a la universidad. Y entonces yo diría que entonces dolió mucho a la Iglesia y a la Compañía de Jesús la expulsión, las diversas expulsiones, pero quizás ahora estén muy a gusto grandes teólogos y grandes autoridades de la jerarquía con que se puedan formar los sacerdotes solo en los seminarios, lo cual, mi opinión puramente personal, es tristísimo. Creo que hoy en día en España es necesario que la teología y la mística vuelva a la universidad. Es necesario que los jóvenes que quieren ejercitar el sacerdocio y estudiar teología lo estudien también dentro de la universidad, porque hay una interrelación
mutua. Y ya en el punto en que yo sé un poquitín más, en que mi ignorancia es menor, la criminología, necesitamos la aportación de la teología y de la mística. ¿Para qué? Lo primero, por ejemplo, para entender el dolor, la victimación y la muerte, para entender el delito, la infracción, y saber por qué Jesucristo se alegra cuando encuentra la oveja perdida. ¿Por qué Jesucristo nos hace, o San Agustín, todo un planteamiento distinto del pecado? Entonces creo yo que faltan estudios serios, científicos, no que resuelvan tanto exteriormente el problema de las sanciones alternativas a la prisión de libertad, la historia de las cárceles y el derecho canónico tiene mucho que decir, sino que vayan a la raíz, ese mensaje del Evangelio de la oveja perdida, la parábola del buen samaritano, de tal manera que se logre como un reencantamiento de la ciencia criminológica, que no se vea lo negativo, sino que al contrario se vea esa magna carta de la libertad y se vea incluso la faceta positiva de la victimación. Ese de el morir, que decía Unamuno, todo lo positivo, y que decía Karl Rahner, el morir es lo más pasivo que hay en la persona y lo más activo. El morir es cuando más hace uno, porque se entrega no el fruto, no a las manzanas, sino el manzano entero, se entrega a esa persona. Y entonces creo yo que esa expulsión de la teología y de la mística, hoy en día hay que darle vuelta de campana. Pues vamos ahora a adentrarnos en esa aventura del místico español, cuyo aniversario celebramos este año, y su país, le rindió un homenaje. La celebración del cumpleaños número 500 de San Ignacio de Loyola se cerró el pasado 31 de julio por todo lo alto. En la explanada del santuario de Loyola se reunieron más de 10.000 personas para participar en una misa solemne a la que asistieron los reyes y que estuvo presidida por el cardenal Suquía en representación del Papa. La ceremonia de clausura fue quizá el único acto multitudinario que ha tenido lugar durante la celebración del 5º centenario del nacimiento del santo. A Juan III, rey de Portugal, pero si algo no ha faltado durante el año ignaciano son cursos y jornadas de reflexión. Uno de estos cursos fue clausurado por el rey Juan Carlos durante su breve estancia en Euskadi. En su discurso, el monarca puso de relieve el carácter regenerador de San Ignacio. Consciente de la realidad y crítico con ella, sabedor de que el viejo orden había quedado caduco y que la fuerza con que irrumpía el nuevo resultaba irreductible, no optó ni por encerrarse estérilmente en el pasado, ni por romper irresponsablemente con él, sino que prefirió, en vez de demoler la casa, abrir sus ventanas al nuevo aire de la modernidad e intentar que el espíritu del Renacimiento acabara produciendo una auténtica regeneración. También podríamos llamar regeneración a los cambios que han devuelto a la Casa Castillo, donde nació San Ignacio, su aspecto original. Al empezar la ceremonia, el obispo de San Sebastián, José María Setién, condenó el uso de la violencia. Monseñor Suquía, que alternó el vasco y el castellano, centró su homilía en la vinculación de Ignacio a Euskadi, su espiritualidad y la vigencia de su mensaje moral. Con solemnidad y boato se puso así punto final a un año ignaciano que se ha caracterizado por todo lo contrario, la sobriedad y la reflexión. Un año que vio marcharse casi de puntillas al que fue superior general de la Compañía de Jesús, Pedro Arrupe. Con él se fue una de las personas claves de la historia moderna de la Iglesia Católica. Aquí dejó su profunda reforma de los jesuitas, la orden que fundó un vasco de Azpeitia, nacido hace 500 años. José María Poveda es psiquiatra, ha leído el Diario Espiritual de San Ignacio. ¿Qué características, diría un psiquiatra, descubrirías tú en el Diario Espiritual de Ignacio de Loyola? Pues al hablar de la personalidad es normal referirse a 5 áreas fundamentales. Normalmente nos referimos al área del cuerpo, de la presencia, al área emocional, al área intelectual y al ecosistema en un doble sentido, el ecosistema social en el que uno está viviendo y el ecosistema físico sobre el que uno pues está asentándose. En ese sentido, resulta que es que el año en que nace Ignacio de Loyola es un año fundamental, 1491. América pues va a ser en ese momento integrada en la cultura de Occidente, y Europa está en un momento de una expansión, de una exuberancia espectacular. Entonces, en ese sentido,
se ha tratado de afirmar su personalidad como alguien que ha obtenido unos logros espectaculares, porque claro, pues uno se mete por Sudamérica, por Brasil, llega a un sitio donde ya no hay ni Coca-Cola, ni anuncios de Coca-Cola, y hay una misión jesuítica, una iglesia jesuita, tremendo. En el norte de la India, pues cuando uno llega por la parte del Nepal, en zonas que están casi sin descubrir, como el Dolpo, junto al monte Kailas, cuando llegan los primeros investigadores europeos, ya habían pasado por allí jesuitas que habían hecho ese tipo de peregrinaciones. Entonces, quizá yo lo que he encontrado que más me ha llamado la atención en este diario es manifestar que no es una persona intelectualmente muy dotada, como se ha afirmado, una persona que obtiene unos rendimientos espectaculares en ese contexto, sino que es una persona dotada de una profunda vida interior, de una profunda emocionalidad. Y sobre todo, señalar que cuando se sabe cómo es la personalidad de alguien, pues frente a los grandes problemas. ¿Cuándo tiene el gran problema? Pues el gran problema es una situación súper frustrante en los muros de Pamplona, pues cuando pues va a perder físicamente una capacidad imprescindible para su vida profesional. Y en ese momento se produce algo que es perfecto y en lo que quizá deberíamos aprender mucho, que es que en lugar de responder a la frustración con agresión, que es algo muy común en el deporte, que lo estamos viendo cada día en la vida social, responde a la frustración como respondiendo a un reto. Y hace una respuesta creativa, que es una reconversión personal y espiritual, en la cual pues da eso un gran salto adelante. Porque lo que constituye a las personas, quizá más en personas, es el significado que saben dar a la vida. Y él sabe generar un significado que ha dado sentido pues a las vidas de muchísimas personas. Diario espiritual de Ignacio de Loyola, su itinerario interior. Durante largo tiempo, Ignacio de Loyola fue tenido como hombre seco y hasta autoritario. Sin embargo, esta imagen se desvanece cuando a finales del siglo pasado se edita su diario espiritual. En él registra lo ocurrido durante 13 meses en lo más profundo de su alma. 3 lugares van ligados a este itinerario interior. Loyola o lugar de iniciación vacilante. Una visión de la Virgen le conforta. En Manresa une la ascética a la mística con penitencias escalofriantes. A orillas del río Cardoner se desvela su camino interior lleno de dificultades y también de colorido perceptible solo por los ojos del alma. A las puertas de Roma, en la Estorta, alcanza la plenitud interior mientras ora. Siente tal mutación del alma y ve tan claramente que Dios Padre le ponía con Cristo su Hijo, que no tendrá ánimo para dudar de esto. El noble de Loyola percibe pronto que el sendero de la santidad es sendero de oración. En ella ocupa varias horas del día, aunque la Eucaristía es la raíz de su vida interior. Íñigo la vive con intensidad, tal como refleja en su diario. Se duerme y despierta con ella en el pensamiento. Cita como la prepara. Al tratar y amar de veras a Jesús, descubre la humanidad del Verbo y contempla su figura que le parecía era como un cuerpo blanco, mas no veía ninguna distinción de miembros. Recita, paladeando, el ánima Christi, y para gozar de esa sangre redentora, se refugia en cada una de sus llagas. Cuenta Ignacio que un día ve fuera de las fuerzas naturales a la Trinidad, no viendo personas distintas. En otra ocasión ve la Trinidad en figura de 3 teclas. Íñigo experimenta, de acuerdo con esa ascensión interior, visitaciones, calores, mociones. Sufre un rapto o éxtasis de 8 días en Manresa. Escucha locuciones precisas y sin ruido de palabras que son certeza de la protección divina. Su mente se eleva con claridades lúcidas que le producen gran seguridad y satisfacción de ánimo. Recibe también el don de lágrimas que casi ciega sus ojos. A este españolito pequeño, un poco cojo y de ojos alegres, le parece miserable la tierra cuando contempla el cielo. Carlos González Vallés es también jesuita y catedrático de Ciencias Exactas y misionero.
para llegar a tan alta cima, como hemos escuchado ahora, tuvo que superar muchas dificultades Ignacio de Loyola, para lo cual él utilizaba algo que él llamaba discernimiento. ¿En qué consistía el discernimiento? Discernimiento de espíritus, palabra clave para entender a Ignacio, que viene a ser nada más el arte de tomar decisiones, que es también la manera clave de entender una personalidad en las áreas que nos exponía ahora mismo José María Poveda. Es decir, elegir, decidirse, el arte que Ignacio cultivó toda su vida. Empezó bastante débilmente con aquella experiencia, el método de la mula que llamo yo, cuando tuvo que tomar aquella decisión en camino de Loyola a Montserrat. Se encuentra un moro que niega la virginidad de la Virgen después del parto. Ignacio se cree obligado a defender la virginidad, ¿lo mato o no lo mato? Para entonces ya tenía ciertos escrúpulos de que no debería matar a una persona, no tenía a quien consultar y se lo dejó a su mula. Y si la mula seguía al moro en una bifurcación de caminos, le mataba. Y si la mula va por el otro camino, que era más estrecho, dice él, y la mula, que un comentarista del diario de San Ignacio dice que probablemente era descendiente de la burra de Balaam, escogió el camino estrecho y el moro se salvó. Ignacio refinó este método que era la esencia de su personalidad. Lo interesante es que Ignacio no perdona, es decir, nos hace estudiar la situación, no se sube directamente al quinto piso, nos hace hacer la lista de razones en favor y en contra, que él llama bellísimamente con esa palabra, y me encanta la lingüística que acaban de mencionar también aquí, él lo llama cómodos e incómodos, no bueno o malo, mejor o peor, no es precioso, los cómodos e incómodos hay que estudiarlos bien, y él lo hacía a perfección. Ahora, una vez que se ha estudiado todo eso, Ignacio se libera, Ignacio leva anclas, Ignacio quita las afecciones desordenadas, que es lo que desequilibra. Hay que afinar bien el violín para que suene y hay que poner en equilibrio la balanza para que pese bien. Pero una vez que Ignacio ha hecho esa labor, entonces la elección, la decisión, aquí viene el místico de que estamos hablando hoy, es casi natural, es casi evidente, él se abre. Y él dice bellamente, la primera regla es sentir que el amor que me mueve a escoger la tal cosa desciende de arriba. Qué bonito. Este es el Ignacio que siente en sí mismo, después de todo este proceso de razón, de liberalizarse, de ponerse en equilibrio, siente que le mueve, que le viene por dentro, que desciende de arriba esta fuerza, y así es como él toma su decisión, y una vez tomada le da esa fuerza enorme de seguir hacia adelante. Ignacio puede permitirse ser tozudo después, precisamente porque era místico. Enrique Mire Magdalena, que es teólogo seglar, dice Antonio González que eso de la discernimiento de espíritus es casi un arte, es un método. Bueno, yo creo que sí, que efectivamente. Pero un método que se puede utilizar, arte. Yo creo que se puede utilizar ahora también. Yo veo precedentes en San Ignacio de cosas que hoy se viven y que quizás a veces están un poco demasiado olvidadas, aunque la gente tiene una tendencia a volverlos a recuperar. Por ejemplo, es el tema cuando él habla de discernir por la consolación y la desolación. Qué cosa más interesante, porque esto me recuerda a mí a Max Scheler, cuando habla de los valores éticos, cómo se descubren partiendo de esas afecciones espirituales, y así es como verdaderamente vamos acercándonos a esos valores que son vida, por otro lado. Y todo esto es este deseo de intuición que hemos perdido en un mundo racionalista, y que ahora lo estamos recuperando en la propia ciencia. Yo que, bueno, he vivido durante mucho tiempo el mundo de la química, yo soy químico, por supuesto, pues me encuentro siempre interesado por todos estos descubrimientos intuitivos que se producen en la ciencia. Henri Poincaré, el gran matemático, cómo descubre que él sus grandes invenciones las hizo intuitivamente, incluso a veces después del sueño. Después del sueño. Y bueno, y diríamos, para mí, ¿verdad? Yo no soy tanta autoridad como por ejemplo González Vallés, pero los teoremas de Gödel, ¿a qué vienen a representar para la gente corriente? Sino decirnos que no puede haber nada racional sino parte de una intuición. Y es que San Ignacio, yo creo que se dio cuenta del valor de lo sensible, una cosa que no comprendemos de San Ignacio, pues siempre hemos hecho de San Ignacio, bueno, el hombre verdaderamente formalista, disciplinario, de la obediencia ciega, y resulta que era el hombre humano, el hombre flexible, el hombre tolerante. No hay nada más que ver el presupuesto ese con que comienzan los ejercicios, diciendo que, bueno, hay que comprender a los demás, incluso cuando parece que no los comprendemos, aún todavía hay que dar un margen de confianza. Y, por supuesto, esa obediencia ciega no existe en San Ignacio, como decía muy bien un jesuita
que estaba de arzobispo en la India, en Bombay, Monseñor Roberts, ¿verdad?, que lo que quería decir era obediencia inteligente. Yo por eso ahora uniría a esta postura actual y moderna de personas como un Unamuno o como un profesor y gran investigador de la neuropsiquiatría que fue Paul Chaussard, que dicen que Descartes se equivocó y marcó en nuestra vida una cosa muy equivocada, el decir yo pienso, luego existo, cuando la gran verdad es yo siento, luego existo. Y me parece a mí que San Ignacio, cuando se conoce bien su vida, lo que vino a descubrir es esto. Pues María Poveda, el psiquiatra, estaría de acuerdo en lo que se está diciendo, y además tendríamos que añadir toda esa parte espiritual que está reflejada en el diario de San Ignacio. ¿Cómo conmocionaba su parte física, emocional, mental? Claro, él siente y al mismo tiempo que está sintiendo, y a veces sintiendo en condiciones extremas, como esos aislamientos, esas devociones, esas situaciones, siente pero con un significado muy especial, muy profundo y además muy amplio, de un corazón verdaderamente muy grande. Ahí me ha llamado mucho la atención, por un lado, la gran integración en todos los aspectos de su personalidad. O sea, no hay ningún tipo de escisión de partes que no conectan con otras partes. Y esto que se está diciendo aquí contribuye a dar una imagen precisamente mucho más humana, mucho más unitaria de quién era, ¿no? Pero lo que a mí me ha gustado mucho es que estas técnicas que él utiliza, vistas psicológicamente solamente, aunque sea a ese nivel, pues resulta que técnicas como la visualización, de la que se habla, pues en psicología, pues él está haciendo contemplación continuamente. Cuando se está hablando de sistemas de relajación en psicología, él está haciendo meditación continuamente. Y el valor que tienen estas cosas es que actúan como detergentes. La propia meditación le pone a uno más en el presente, le hace a uno más susceptible de perdonar, de evitar el resentimiento, que son muchas veces cosas que frenan a la personalidad. Entonces, en este sentido, se ve una personalidad tremendamente dinámica, tremendamente positiva, tremendamente realista y muy con los pies en los suelos, pero al mismo tiempo muy unida a algo más que lo inmediato, que lo que se presenta allí directamente. La palabra tremendamente también se podría aplicar a lo que él explica y dice, que estaba tan lleno y tan poseído del espíritu, que cuando estaba caído en el suelo era tan tremendo que no se podía ni levantar. Claro, el peso, por ejemplo, de la responsabilidad, cuando hablamos del peso de la responsabilidad, ¿no? Pues estamos hablando de algo aparentemente, pues el peso del espíritu, ¿no? Sí, sí. Vamos a escuchar un romance, un anónimo del siglo XVII, adaptado a un tema religioso, concretamente a San Ignacio, que se titula Ignacio, ¿es tan bella tu alma? Ignacio es tan bella, Ignacio es tan bella, tu alma y resplandece, que se le parece, 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 que Dios mora en ella, encubrir no puede su gran resplandor, que con tal favor a todos excede. Es luciente estrella, según resplandece, que se le parece, 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 que Dios mora en ella. Cual águila real, al sol claro mira, y en el sereno sin recibir mal, y con su luz bella, tanto resplandece, que se le parece, 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 que Dios mora en ella. En el fuego vive, sin ser consumido, antes de la vida el calor recibe, y de esta centella, tanto el amor crece, que se le parece, 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 que Dios mora en ella.
Santiago, tío, ¿cuál fue realmente la experiencia que tuvo San Ignacio de Dios? Mira, yo la compararía a un árbol inmenso de estos africanos. Es difícil poderla resumir o expresar esta experiencia que va creciendo con el tiempo, como una planta, como este árbol, va dando una cantidad de ramas, una cantidad de encuentros amorosos de Ignacio con el Señor inmensos. Diría que tuvo la suerte Ignacio de dar, en el momento de su conversión, con un libro francamente bueno. Nuestra vida depende muchas veces del maestro o del libro que nos ha caído por primera vez a las manos, igual que el vino que por primera vez ocupa un tonel. El libro era la vida de Cristo escrita por un cartujano de corte pues medieval, es decir, Cristo presentado como un señor medieval, enviado por la Trinidad, por Dios Padre, por el Espíritu, a que la humanidad cambiase de vida. No podía tolerarse que estuviese tan perdida la humanidad. Y esto lo encontró el primer día que abrió un libro espiritual, la vida del cartujano. Ya sabemos que Ignacio, y aquí hay que siempre traducir la experiencia espiritual de cada místico a la nuestra, y me ha encantado lo que has dicho tú, Antonio, Ignacio era un vasallo, y como el mío Cid necesitaba un buen señor. Fracasa con los señores que tiene, sería largo explicarlo, quizá luego creo que hay un documental sí. Que nos dirán alguna cosa, y justamente una bala de cañón tiene la suerte de apearle, de darle 6 meses de tiempo para descubrir en este libro una Trinidad volcada en la humanidad, en hacer, rehacer la dignidad del hombre. Entonces yo pondría, dentro de la cantidad de diapositivas que tenemos de esta experiencia de Dios, que hay que entenderla como un crecimiento continuo, como una planta. No se podría separar, que yo. Tenemos varias diapositivas, las más conocidas sería la del Cardoner, la de la Estorta. A mí me gustaría meterme en el diario espiritual, porque justamente lo he traducido del castellano al castellano. Bueno, me sorprende una especie de jugueteo, una experiencia de Ignacio que busca a esta Trinidad tan amada, a este Dios Padre que acoge al pecador, al Hijo pródigo, a este Cristo que ha muerto por él, a este Espíritu que llena todo con el amor de Dios. Pues va, buscando a esta Trinidad, y la Trinidad le dice, sigue a Jesús, Jesús es el camino. Y él no acaba de quedar convencido. Pero bueno, al final obedece, esta obediencia inteligente. Y se va al Hijo, y el Hijo le introduce la Trinidad. Bueno, aquí están jugando conmigo. Hay un poco esta impresión de que Ignacio no domina el terreno. Aquí se le quiere comunicar algo. Y la gran lección, que la descubres en unas páginas más atrás, es que Ignacio está llamado a lo que él define acatamiento amoroso, humildad amorosa. Es decir, un respeto tan grande a Dios como el amor total a una persona insignificante, y una humildad, un acatamiento que Ignacio tiene que transferir a la humanidad. Cuando ven ustedes, va contando la experiencia, la gran aventura de Ignacio, no sabe exactamente dónde le llevan, y es que la mística sorprende siempre, pero el primer sorprendido por la mística es el místico. El Carlos González Vallés, que ha sido misionero, me decía que por esos mundos de Dios le dice a la gente, ¿usted ha visto a Dios? Pues si usted no ha visto a Dios, no importa que sigamos hablando, ¿no? San Ignacio parece ser que ha visto a Dios, por lo que están explicando, ¿no? Por ahí va la cosa, y eso me despertó a mí mucho en la India, porque es verdad, ahí me lo preguntaban con la naturalidad con que pueden preguntarme, ¿ha leído usted a Tagore? Y dicen, ¿ha visto usted a Dios? Y claro, con los complejos de aquí decía, no, lo importante es la fe, la oscuridad, y yo veía que se cortaba la conversación, ¿no? Y entonces yo descubro en San Ignacio, de narices, en los ejercicios mismos, que él va por ahí, aunque no lo hemos dejado ir. En la anotación 15ª, para enfilar ya el trato que el director de los ejercicios ha de tener con el ejercitante, dice que lo deje en paz y que deje al Creador que trate directamente con su criatura,
Esto es tremendo, esto tuvo unos líos tremendos con esta frase con la Inquisición, como puede uno entenderlo fácilmente. La frase que usa además es muy bonita, lo usa en latín el inmediate, que no quiere decir inmediatamente, quiere decir sin mediador, directamente. Naturalmente ahí tuvo en su lío, ¿no? Ahí va esta intuición directamente, tratar directamente con él, y está ahí de narices en los ejercicios clarísimamente. A Ignacio, y ahí viene muy bien, voy a poner un poquitín el dedo y ejemplificar lo que has dicho tú al principio, que los jesuitas con nuestra eficiencia hemos oscurecido un poco a nuestro padre, y es verdad. Método de meditación ignaciana, 3 puntos, 1, 2 y 3. Contaban en nuestros tiempos nuestros entrañables amigos, los sacerdotes diocesanos, que un jesuita venía a dar puntos de meditación la víspera de la fiesta del Sagrado Corazón, y tenía que dar 3 puntos. Y el primer punto era el Sagrado Corazón de Jesús, nuestra bandera. Segundo punto, el Sagrado Corazón de Jesús, nuestro estandarte. Y tercer punto, el Sagrado Corazón de Jesús, nuestro pendón. Claro, había que poner 3 puntos para meditar. Y esto no es Ignacio, este es el jesuita. Ignacio va cada vez simplificando el contenido intelectual de su meditación. Llega esa palabra que nos encanta en el Oriente, budismo, hinduismo, la shunyata. Shunya, yo como profesor de matemáticas, es el cero, que lo usamos constantemente para explicar y para ponérselo a los chicos cuando no contestan bien. Y ese cero, esa vaciedad, esa shunyata, es precisamente a lo que se llega eliminando conceptos. Ignacio nos lleva después de bruces a la contemplación para alcanzar amor al final de los ejercicios, y allí vuelve a esa frase de antes, que viene muy bien: mirar cómo todos mis bienes y poderes descienden de arriba. Está otra vez con ese contacto directo. Ignacio tiene ahí precisamente lo que nosotros necesitamos para contactar con esta gente que quiere la experiencia de Dios como base para comenzar a dialogar sobre Sí, todo lo que se está diciendo ahora mismo Antonio y Enrique Mire Magdalena, Julio Caro Baroja, el místico que va de la pluralidad a la unidad, cuando llega a la unidad se convierte en una persona muy liberal, que la ley está por un lado, pero luego se convierte todo en casuística, depende en cada ocasión cómo aplicar la ley, la norma. No, claro, en principio dentro del cristianismo ha habido una tendencia que intelectualmente ha dado un resultado muy famoso, que es la del rigorista, y esta tendencia está expresada de una manera literaria muy importante en las cartas de Pascal. Es decir, que en un mundo cristiano rigorista se hace ataque a esto que en una forma también un poco ambigua se ha llamado la moral jesuítica, la moral laxa. Pero si se atiende a la realidad de una religión profunda, hay que reconocer que el rigorismo, el ser excesivamente severo con el hombre, pues nos lleva a un callejón sin salida, porque todos tenemos que partir de la base de que si somos cristianos reconocemos que somos pecadores. Si al pecador se le pone una puerta muy estrecha, pues la verdad es que hay la posibilidad de llegar a una desesperación, a una falta de fe en el porvenir. Y precisamente esta moral que se ha considerado laxa y que Pascal atacaba, pues es una moral cristiana en el sentido más amplio de la palabra, pues que acepta que el hombre es pecador y tiene la posibilidad, incluso la necesidad absoluta de poderse redimir y de buscar unos arbitrios. Esto, claro, en un momento dado se consideró que era una claudicación, pero la realidad es que la experiencia, tanto a los confesores como a los tratadistas de teología moral, les ponía ante un mundo cristiano de pecadores, y había que buscarles el arbitrio para que estuvieran perdonados y tranquilos. Y de esto han salido unos tratados enormes de confesores, unas sumas teológicas de teología moral enormes, y a mí personalmente, que en fin he estudiado esto un poco como historiador, lo que más me choca es que de esa cantidad de experiencias, de informaciones, de conocimientos que dan los libros de teología moral, tratados como los del
padre Sánchez de matrimonio, etcétera, etcétera, pues los psicólogos, los psicoanalistas y otras personas que se consideran científicas no hayan hecho ningún uso. Es algo que desde luego para un historiador choca frente a lo que se maneja utilizando otras fuentes. Es algo que no he comprendido nunca como historiador. Estamos hablando de todo esto porque hubo una vez un capitán de Loyola, toda una historia. Íñigo de Loyola es el último de 13 hermanos en una noble familia vasca cuyos miembros luchan en Nápoles y Granada. Viene al mundo el año 1491 en la Casa Torre de Loyola. Se educa en la corte de Arévalo, donde se familiariza con las armas, la música y las mejores formas cortesanas. Más tarde, entra como gentilhombre al servicio del duque de Nájera, virrey de Navarra. Corre mayo de 1521 cuando, sitiado por los franceses en la fortaleza de Pamplona, una bala de cañón le rompe las piernas. Para aligerar la larga convalecencia, lee algunos libros de caballería junto a unas Vida de Cristo y los Santos, por no haber otra cosa en casa. Estas lecturas le transforman de tal modo que una noche de rodillas ante una imagen de la Virgen promete renunciar a sus antiguas vanidades y peregrinar hasta Jerusalén en penitencia por su ánima. Restablecido ya con 31 años, pasa por Aránzazu, camino de Montserrat. Allí confiesa durante 3 días, cambia su traje por un áspero sayal y, como un nuevo Amadís, vela sus armas ante el altar de Nuestra Señora. Se cobija en una cueva próxima a Manresa. En medio de rigurosísimas mortificaciones, su espíritu experimenta inquietudes, escrúpulos y hasta deseos de suicidio que dejarán paso a un sosiego profundo. Un día, a orillas del río Cardoner, se le abren los ojos del alma. Dios, su único maestro, se le manifiesta con claridad meridiana. Ordena y escribe sus experiencias, dando vida así a los ejercicios espirituales. Tras una fracasada peregrinación a Tierra Santa, consciente de que necesita letras para ayudar a las almas, aprende sus primeros latines en Barcelona. Estudia después en las universidades de Alcalá y Salamanca, donde no deja de hablar de ese Dios que lleva dentro. Pero en ambas ciudades es arrestado y examinado por la Inquisición, que le recrimina su falta de formación. Solo y decepcionado, arriba a París en 1528. Estudia durante 7 años hasta ser el maestro en artes Ignacio de Loyola. También aquí se le acusa de hereje y embaucador de jóvenes a los que ha contagiado su propio fuego interior mediante los ejercicios espirituales. De aquellas charlas en su cuarto salen los primeros compañeros: Fabro, Francisco Javier, Laínez, Salmerón. Ignacio tiene ya 40 años. En agosto de 1534, los 8 amigos ofrecen sus votos de castidad y pobreza en Montmartre y deciden trasladarse a Tierra Santa para gastar sus vidas en provecho de las almas. Sin embargo, la guerra entre turcos y cristianos les impide cumplir el proyecto, por lo que sirven durante un tiempo en los hospitales de Venecia. Ordenados sacerdotes en 1537, se dirigen a Roma, donde les recibe el Papa Paulo III, que les encomienda la predicación en varias iglesias. A las puertas de la ciudad, Dios le habla de nuevo a Ignacio en la visión de la estorta. Ignacio celebra su primera misa el día de Navidad en la Ciudad Eterna. En 1540, Ignacio funda la Compañía de Jesús y es elegido superior general. Desde entonces vive recluido en Roma y sus hijos, esparcidos por Europa y Oriente, para en todo amar y servir. Con sus cartas forma y une a los suyos, que las reciben como un beso en el alma. Muere silenciosamente en julio de 1556. Su cuerpo es sepultado en Santa María de la Estrada, pero antes alguien besaría sus pies encallecidos, pensando qué bellos son los pies del mensajero de la paz. Fue canonizado por Gregorio XV
en 1622. Julio Caro Baroja ha escrito un libro que se titula Formas complejas de la vida religiosa en los siglos XVI y XVII. Fue realmente una gran innovación la que hizo San Ignacio con la Compañía de Jesús. ¿Llamó la atención? No, claro, la Compañía de Jesús, con independencia de su fundador, ha sido algo que yo creo que no está suficientemente valorado como esfuerzo intelectual en todos los órdenes, porque en esos 50 años primeros desde su fundación da primeras figuras en todas las ciencias, en todas las artes, no solo en cuestiones de teología y de moral, sino que los jesuitas descuellan como historiadores, como científicos en una época en que las ciencias naturales no estaban conocidas, como geógrafos, exploradores de mundos absolutamente desconocidos, como se ha dicho ya, y realmente es un momento glorioso el que tienen, y para la ciencia española también es un momento importantísimo, porque salen hombres de una gran talla, historiadores como el padre Mariana, etcétera, etcétera. Así que yo creo que desde el punto de vista de la historia nacional también la figura de San Ignacio es fundamental, aunque él viviera en Roma durante toda su vida como religiosa. Antonio Beristain, hay una lección en las cosas que hemos visto de San Ignacio de Loyola, que fue la formación humana. ¿Para llegar a la mística o para ser místico es importante esa formación humana? Pues podemos responder que no y que sí. Que no en el sentido de que un pastor y literato y una mujer pobre y analfabeta puede llegar a la cumbre de la mística. Pero, sin embargo, hablando, por así decir, en lenguaje directo, yo afirmaría que sí, y que muchísimo más de lo que suele opinarse en general. Por lo pronto, San Ignacio, en ese árbol que nos han expuesto antes, que se iba desarrollando, se suele olvidar una cuña que se metió en ese árbol: los 9 años de formación de estudios, 7 años en París y 2 años después en Bolonia y en Venecia. Ignacio Loyola, a los jesuitas, nos manda hacer 2 meses de ejercicios, pero nos tiene años y años a todos estudiando en la universidad. O sea que no basta la mística, o mejor dicho, no hay fisura entre la luz que se da en el campo científico y la luz que viene de arriba directamente. Y redondea algo que se ha dicho aquí: la ciencia, como decía Machado en una carta de Unamuno a fin de siglo, desde Baeza, mejor dicho, a comienzos, 1904, no sabemos nada de lo que... No es verdad nada de lo que sabemos. Y lo explica, porque lo sabemos con argumentos lógicos, etc. Y eso no es saber. Y no es porque no va a la globalidad. Y la física, que está apoyada hoy en la mística, nos dice, no es que las causas iniciales o fragmentarias construyan el edificio, sino que del edificio se derivan las partes. Algo así como el Guernica de Picasso. Brota del conjunto, no de las partes. Los primeros discípulos, los primeros amigos, compañeros que tuvo Ignacio los conquistó en la universidad. José María Poveda, ¿qué carisma tenía? ¿Qué es eso del carisma en los místicos o en los santos? Carisma. Al hablar del liderazgo carismático, y hay que simplificar casi necesariamente mucho estas ideas, encontramos 3 ingredientes fundamentales, y a mi juicio de los 2 primeros parece claro que los tenía, y el tercero hemos de presumirlo, pero probablemente también estaba presente. Los líderes carismáticos parece que son conversadores elocuentes, que hablan muy bien, da gusto escucharlos, pero que simultáneamente son personas muy capaces de escuchar y hacer entender que están escuchando lo que se les dice cuando se les están diciendo cosas. Y esto parece existir. Pero la tercera cosa, y que aún casi es más importante, y es el soporte de las otras 2, es que son maestros en la comunicación no verbal. Paul Ekman, que ha investigado esto, es un profesor de la Universidad de California con gran detalle, ha visto que además la comunicación no verbal es algo que tiene valores transculturales, que uno llega luego a otra cultura, y esto ha sido un fenómeno entre los jesuitas muy común, y en esa otra cultura han arraigado
y en culturas que muchas veces eran opuestas. Y es porque era un hombre que además sabía leer el cuerpo, entender las emociones y además no vivir solo en un mundo visual o solo en un mundo auditivo o solo en un mundo lógico, sino que ya hemos dicho, en un mundo de analogías, en un mundo de intuiciones, en un mundo de metáforas y en un mundo además kinésico, decimos en psicología, donde el cuerpo, lo que le pasa al cuerpo y esas sensaciones del cuerpo, aunque hayan sido en ocasiones muy duras, no las ha anestesiado, que era el camino fácil, sino que les ha dado un sentido y ha progresado como persona. Enrique Mírez Magdalena, es curioso, esto está hablando de la kinesia, del movimiento y de los ejercicios corporales que San Ignacio proponía para transformar al hombre, justamente los ejercicios espirituales. Es curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que en los ejercicios espirituales quizás la idea que se ha tenido muchas veces ha desvirtuado la cosa fundamental. Eran unos ejercicios para la vida, para preparar a los seres humanos a vivir, claro, en cristiano por supuesto, pero a vivir humanamente también. Me parece que esto es muy importante. Y él daba una serie de consejos que yo lo relacionaría con la psiquiatría, por ejemplo, y que me parece a mí que eran 4 consejos muy importantes. El primero de todos, que ha sido muy mal interpretado, pero he leído yo esta gran vida de Tellechea, en donde habla de una interpretación que creo que es auténtica, que es el agere contra. El agere contra es lo que llama Tellechea la intención paradójica, que es lo que han utilizado tantos psicoterapeutas, Frankl, por ejemplo, y por ejemplo Erickson también, Václavic, etcétera, etcétera. La segunda sería la relajación. Yo cuando leí la primera vez las reglas de modestia me quedé asustado, creyendo que eran unas reglas formalistas, pero después que he aprendido, y soy practicante además del yoga, ¿verdad?, y he sabido todo lo de la relajación, lo importante que es para la preparación de deportistas, las reglas de modestia, si las lee uno sin prejuicios, son reglas de relajación. Todas las cosas que aconseja, por ejemplo, hacer arrugas en la frente se ha de evitar. Bueno, esto ya Darwin decía precisamente que esto era lo que producía tanta angustia en los seres humanos. Y este sería un punto importante. Un tercer punto, la visualización, la utilización de la imagen, esta contemplación visualizable y visible que pedía San Ignacio también, esa composición del lugar tan importante en la manera de meditar, y que hoy en día sería la fuerza, esa ideomotriz de William James, por ejemplo. Y por último, el conocimiento interno. Qué importante es esto, porque estamos siempre en el conocimiento abstracto. Ahora, sí, y en cambio el conocimiento interno del que verdaderamente es un gran líder espiritual, San Ignacio de Loyola, es lo que nos hace falta para evitar ser unos psicópatas, que muchos somos unos psicópatas, que hemos dividido ese conocimiento de la realidad. Por eso el conocimiento tiene que ser vital, tiene que ser vivencial. Esto creo yo y hablando, que es lo que podríamos sacar de él. Sí, verdad. Y hablando de yoga, ya que lo has dicho, es curioso porque entre los métodos de oración habla de algo que es el mantra. Bueno, claro, que claro. Dice repetir cada palabra en cada anhélito, dice. Sí. En cada respiración, una palabra. Es la oración es por compás, mantra, que dice él, ¿verdad? Por compás. ¿Qué es esto sino un mantra? Es el yapa, justamente, y lo que en la tradición cristiana ha existido. Lo que pasa es que lo hemos olvidado también. Los esicastas del mundo ortodoxo, del mundo griego, ¿verdad? Pues eran justamente los desarrolladores de los mantras en esta oración que se puede llamar del silencio, en el sentido de que tenemos que hacer silencio a todos esos complejos, impresiones, influencias de la propaganda, de la publicidad, etcétera, a través de estos mecanismos psicológicos de un mantra. Esto me parece a mí importante. Muy bien. Santiago Tío, ya resumiendo, entonces, ¿cómo definiríamos esta mística de la que hemos hablado de Ignacio Loyola? Pues mira, aunque parezca paradójico, creo que es una mística activa. Chocará porque normalmente se tiene la mística como un fenómeno pasivo. De hecho, está poco estudiada, creo yo, esta peculiaridad de la mística activa. De hecho, ha pasado a la historia con la palabra de contemplativo en la acción, que cuando Ignacio contempla a Jesús, se da cuenta que Jesús ve al Padre trabajar y se atreve a saltarse el sábado porque el Padre trabaja por el hombre, pues el Hijo, Jesús, trabaja por el hombre. Entonces Ignacio pide constantemente al Padre: quiero ponerme en la obra de Jesús. Pide servicio, ser confirmado en el servicio, meterse en el servicio. O sea, su unión con Cristo, aparte de unión afectiva e intelectual, es unión de manos, de meterse en el mundo, a hacer la obra que hace Dios en el mundo. Carlos González Vallés, puntualizando ese contemplativo en la acción.
Exactamente, porque Ignacio, místico, como hemos dicho, contemplativo, pero esencialmente enfocado a la realidad que tenía en sus manos. A mí me llama la atención, yo lo llamaría casi en términos modernos un gran ejecutivo, y es verdad, un gran empresario, porque era un gran organizador y era un gran fundador, como lo fue. ¿Qué es lo que busca hoy, digamos, uno de estos grandes hombres de negocios? Negocio de las almas, pero al fin y al cabo negocios. La información. Ignacio tenía organizada el sistema de cartas. Pedía incluso que le escribiesen cartas que costase 8 días en leerlas. Tanto quería. La decisión, que ya ha salido el tema, la evaluación, lo que nuestro hombre de negocios llamaría la retroalimentación. El examen de San Ignacio, fundamental, después de cada meditación, al mediodía, después de cada día. La imagen, las reglas de la modestia, que nos decía bellamente que son para relajarse ante los demás también, son la regla de la imagen, que es también la presencia de Dios llamada aquí en este momento. Y luego la disciplina de la organización, que es la obediencia ignaciana, evidentemente, que viene también de la dimensión contemplativa de ver a Dios en todas las cosas. Ver a Dios, en este caso, en una persona, que es ver a Dios en el superior. De modo que ahí tenemos toda una actividad contemplativa dirigida a precisamente la vida concreta de hoy. Yo puedo decir incluso por eso que San Ignacio era precisamente un gran organizador y era un gran fundador y un gran ejecutivo, si queríamos, precisamente porque era un gran místico. Está claro, de capitán de Loyola a místico y de místico al gran negocio de la santidad. Les dejaremos con la música, anónimo del siglo XVIII, cuyo título es Serena es la noche. Que lo sea. Hasta el próximo sábado en la Tabla Redonda. Cuando la noche sepulta en sueño y olvido, los fatigados mortales, los fatigados mortales, de los cuidados del siglo, derramad pollos míos en tal destierro, lagrimosos ríos, en tal destierro, lagrimosos ríos, lagrimosos ríos. Desvelado estaba Ignacio, cual solicito conmigo, contemplando la hermosura, contemplando la hermosura de los estrellados signos, suspenso